Esta Cámara, afortunadamente, tomó en consideración una propuesta del Partido Aragonés de crear una comisión especial de estudio cuyo objeto sea la elaboración de un dictamen que analice la aplicación del impuesto de sucesiones en la Comunidad Autónoma de Aragón, considere la introducción de mejoras por las considerables diferencias en la aplicación del mismo con respecto a otras autonomías y aligere la presión fiscal de los ciudadanos aragoneses en esa materia. Es decir, que ya empezamos a andar otro camino del que se desandó con la Ley 10 del 2015. Bien, desde la aprobación de esa Ley del 2015 para el mantenimiento de los servicios públicos han pasado muchas cosas. Ha habido o hay un clamor popular para la supresión o la eliminación, porque efectivamente la supresión tiene que ser legislación estatal, es un tributo cedido. También ha habido un clamor y unos movimientos ciudadanos muy intensos y con mucha fuerza, han recogido más de 130.000 firmas. Y luego hay otros informes, como el del Justicia de Aragón. Las organizaciones empresariales están hablando de que ese impuesto perjudica el crecimiento de las empresas, el Colegio de Economistas, es decir, ya hay sobre el horizonte un clamor popular y sobre la eliminación o la minoración del impacto que tiene el impacto del impuesto tanto en los aragoneses como en Aragón. Decía usted bien, la ley de acompañamiento del año 2004, para los grupos que son nuevos en esta Cámara, fíjese, un gobierno PSOE, Partido Aragonés. En la ley de acompañamiento del 2004, por primera vez, el Ejecutivo aragonés ejerce competencias para retocar los impuestos cedidos, eliminando el impuesto para menores de edad y personas con discapacidad y permitiendo donaciones de empresas familiares a los titulares. No es nuevo. Y en los gobiernos sucesivos de la legislatura 2007-2011 alcanzamos una rebaja a través de bonificaciones, como saben, el impuesto. Posteriormente, en los gobiernos del Partido Popular, con el PAR, también se alcanzó hasta un 65% a través de bonificaciones en este impuesto. Bien, en estos momentos yo creo que hay el hecho imponible de los aragoneses es más gravoso en Aragón o que un ciudadano de otras comunidades autónomas. Estoy hablando de un asturiano o un andaluz. Y yo creo que eso perjudica a los aragoneses y perjudica a Aragón en su conjunto. Y perjudica a Aragón porque toda la prensa nacional, que al principio hablaban de Aragón diciendo que era una comunidad autónoma que trabajaba por eliminar este impuesto o por reducirlo, aminorarlo en su presión fiscal, porque no es solo un piso, es cuando un local se transmite del padre al hijo para que siga el negocio, un taller, una granja, etcétera, etcétera. Al final, se nos vuelve en contra. Expansión, subidas masivas de impuestos en Aragón. Crea 4 nuevos tramos en los niveles superiores, tipos hasta el 50, elimina bonificaciones y sucesiones. Expansión, los contrarios. Canarias, Galicia y Castilla y León bonifican las herencias para evitar renuncias. El Diario, las rebajas fiscales en Madrid refuerzan el atractivo para las fortunas. El Economista, las diferencias fiscales entre autonomías impulsa la fuga de compañías a otras regiones. El Heraldo, el 80% de los aragoneses se muestra partidario de suprimir, aminorar la presión fiscal, etcétera, etcétera. La Razón, Andalucía claudica y entierra el impuesto de sucesiones. Extremadura justifica bajar sucesiones en su lastre para competir con regiones vecinas. Al final, señor Lambán, creo que si impulsamos esa comisión de estudio, analizamos el impacto y la diferencia fiscal de lo que paga un aragonés frente a otro señor que vive en Asturias, habremos conseguido cambiar esa tendencia y conseguiremos, desde luego, que la injusticia que está cometiendo el impuesto con los aragoneses se minore o se alivie o se elimine. Gracias, señor Aliaga. Señor presidente, tiene la palabra.